Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Giga Experimentos. En esta ocasión vamos a ver 7 cosas que he comprado en internet que tienen todas relación un poco con los bolígrafos. Este es el primer bolígrafo, vemos que escribe normal y corriente, color negro, pero vamos a empezar a ver diferencias. En la otra punta, en la punta opuesta, tiene un lápiz táctil para smartphone, tablet y que funciona bastante bien. También vemos que tiene dos tipos de regla, la del sistema métrico decimal y la de pulgadas, que es la que se usa en Estados Unidos y no sé si en algún país más. Seguimos con los detallitos y vemos que tiene un nivel. Esto viene bastante bien para poner cuadritos o alguna estantería y saber que está a nivel, ¿no? O sea, no está inclinada. Ahí tenemos el fondo de la mesa donde suelo grabar, vemos que está a nivel y en un cuadrito típico de, uy, pues me va a la izquierda, se me va a la derecha. Nada, simplemente tenemos que buscar la burbujita que esté en el centro. Pero aquí no acaban las sorpresas o las utilidades escondidas. Retiramos el lápiz táctil, el taponcito y vemos que tiene un destornillador, mejor dicho, un juego de destornilladores. Bueno, simplemente son punta Phillips o de estrella y punta plana. Que oye, para quitar esos pequeños tornillitos de algún equipo electrónico similar, va genial, ¿eh? Y lo dicho, todo en un bolígrafo. Su construcción, bueno, no es lo más robusto del mundo, es todo plástico, podría ser aluminio y lo único que tiene de metal es el clip este que es para sujetarse a la camisa o similar. Bueno, todo esto lo he comprado en AliExpress mediante la plataforma de Letyshops, que es una web de cashback, que es simplemente que te devuelve un porcentaje de la compra que has realizado, ya sea en AliExpress o en alguna de las casi 2000 tiendas con las que trabaja, o sea que puedes comprar en casi todo internet usando Letyshops. Mucha gente tiene dudas que cómo se hace para sacar el dinero o retirarlo. Esto es lo que tengo pendiente de aprobación y esto es lo que ya tengo aprobado. Tarda como 2 semanas en aprobarse. Se puede hacer el retiro por transferencia bancaria o por PayPal. Vamos a ver primero por transferencia bancaria. Los datos súper sencillos. Cogemos la libreta y vemos el número de cuenta, datos personales. Vamos, esto lo rellenamos sin problema. Lo único que se puede sacar entre 1 euro y 300. Para retirar más de esa cantidad tenemos que ponernos en contacto con atención al cliente y ya nos lo gestionarían. Si queremos sacarlo por PayPal, también súper sencillo, datos personales y en vez de poner la cuenta bancaria tenemos que poner la cuenta de correo electrónico de PayPal donde queremos recibir el dinero. Nada, rellenamos los datos, ponemos la cantidad que queramos, en este caso en vez de ponerlo todo voy a poner 5,2 euros porque no tenemos por qué poner todo lo que tenemos acumulado. Si queremos guardarlo, pues guardamos un porcentaje. Ahí me ha dado error porque se ve que la ñ no la acepta, así que ponemos Spain en inglés y solucionado. Al darle a aceptar nos llegará al smartphone un código de verificación, nada, en cuestión de unos segundos llega, lo ponemos y completamos el proceso y ya está, así de sencillo, nada complicado. Simplemente ahora resta el último paso, que es esperar como máximo 3 días para que se realice el proceso de ingreso y recibiremos el dinero que hayamos puesto, en mi caso 5,2 euros. Como habéis visto, el proceso para retirar el dinero es súper sencillo, claro y sin problemas. Registrarse en Letyshops, igual de sencillo, correo electrónico y contraseña. Os dejo el enlace en la descripción por si queréis comprar como yo mediante esta plataforma y recibir vuestro cashback de las compras que realicéis. Seguimos con el siguiente objeto, que en este caso es otro bolígrafo. Puede parecer similar y de hecho comparte muchas de las características del anterior. Escribe igualmente, tiene el par de reglas, la del sistema métrico decimal y la de pulgadas. También tiene el nivel, ahí lo tenemos en la misma posición. Debajo de este capuchón también tiene los destornilladores de estrella y plano y aquí acaban las similitudes entre estos dos bolígrafos. El primero tenía esta punta táctil para el smartphone y tablet que iba bastante bien, pero este tiene un gancho que podría servir para colgar la chaqueta. Bueno, podría servir, pero realmente su uso normal es la de aguantar nuestro smartphone o tablet y poder disfrutar en clase o, bueno, en casa. Estamos ahí estudiando y ver nuestras peliculillas o nuestros canales de YouTube preferidos, como Giga Experimentos. Y bueno, pues ahí está, ese uso extra a un bolígrafo. Materiales, igual que antes, plástico y en este caso hasta el ganchito es de plástico, así que este podríamos decir que es un poquito más endeble que el otro. De todos modos, para el precio que tienen, yo creo que están muy completos. Siguiente objeto es otro bolígrafo, pero en este caso
peligroso, no tiene herramientas ninguna, aunque es, bueno, creo que todo el mundo ya sabrá lo que es el típico bolígrafo de broma. No tira agua, pero sí que da una pequeña descarga eléctrica. ¿Es bolígrafo? Sí, es bolígrafo, puedes escribir con él para que, digamos, la prank sea como más creíble. Tú estás usándolo sin problema y seguro que alguien te lo pide, bueno, y le da su sorpresa. Por dentro vemos que tiene muy poquita mina de tinta y el resto no se puede abrir, está como, bueno, está a bloque, podríamos abrir, pero supongo que lo acabaremos rompiendo. Y al apretar para sacar la, digamos, la mina de tinta nos da una descarga, pero es una descarga continua. Se ve que tiene dentro una batería y un aumentador de tensión y lo que te hace es, pues eso, dar una descarga. No es dolorosa, pero sí que es desagradable y cuanto menos te asusta. Ah, coño. ¿Por qué no avisas? Bueno, al final nos enfadó mi mujer mucho, solo un poquito. La sensación básicamente es como cuando te da el chispazo este del masking-clip del generador de chispas de cualquier mechero, pero te lo da continuo. ¿Por qué? Porque lleva una batería dentro. Más o menos su circuito no lo he abierto, pero debe ser esto, un aumentador de tensión y una pila, una batería, y te dará, pues no sé, te digo 200 voltios por darte algo, pero esto no es nada peligroso porque tiene muy baja intensidad. Lo único que sube es el voltaje. Si tocas solo la punta no pasa nada, tienes que tocar los dos contactos, la parte metálica y la parte metálica del botoncito, y ahí es donde te da la descarga. Siguiente objeto, aquí tenemos otro bolígrafo. Bueno, este bolígrafo la verdad es que os lo presento, pinta bien, pero en sí su principal utilidad no es la de dibujar o pintar, es la de hacer malabarismos, trucos, pero yo soy súper malo. De hecho, esto es lo que he conseguido después de, te voy a decir, 10 minutos intentando hacer algo. Y esto es lo máximo que he conseguido. Pero en internet hay gente que demuestra que es verdaderos malabaristas de bolígrafo. Bueno, yo no sabía que había gente tan pro. De hecho, bueno, si tú eres mañoso y se te da bien, pues eso, tienes agilidad en tus dedos para hacer estas acrobacias, oye, pues este es tu bolígrafo. En mi caso, bueno, tendré que practicar un poquito más. Siguiente objeto. Esto no es un bolígrafo, pero bueno, tiene la forma. Es un punzón. No tenía punzones porque, bueno, pues de estas cosas que no tienes, ¿no? ¿Y qué es? Es una herramienta con una punta de acero muy dura que es para hacer marcas para luego, por ejemplo, taladrar. En madera, bueno, pues realmente en madera no sirve de mucho porque simplemente la presión que hay que hacer para que punzone, digamos, pegue ahí el golpazo y se clave, no tiene sentido. En plástico, oye, pues aquí sí que ha hecho, este plástico es muy duro, es para cortar cosas en la cocina, pero su verdadero uso no es ni para plástico, ni para madera, ni para cartón, es para hierro. Bueno, cuando tenemos que hacer con la broca un agujero a un trozo de metal, para que no se nos mueva la broca, no baile, tenemos que hacer eso, un pequeño agujerito que se hace gracias a un punzón. Este punzón puede ser como este, que simplemente aprietas, clac, y golpea y se clava, o hay punzones que tienes que darle con el martillo, pero este es súper cómodo. ¿Qué tiene por dentro? Bueno, la verdad es que no sé si tiene por ahí alguna pieza más, yo creo que sí, pero no he podido sacarla. Y esta parte sí, tiene lo que es el percutor, supongo, con el muelle, y esto es la punta, que podemos sustituirla cuando esté ya deteriorada y ya está. Esto lo tiras para atrás, dispara, el percutor golpea y se queda marcado en el metal. Ya está, no tiene más secreto. Vamos a hacer una prueba a ver si funciona bien este punzón, y para ello vemos el siguiente objeto, que son unas brocas que he visto que las usa mucha gente en internet, pero realmente no sé o no sabía para qué eran, porque son distintas, ¿verdad? Esta es una broca especial porque tiene la punta para hacer agujero, pero luego tiene esta parte intermedia que no es en espiral como una convencional.
Ahí en la imagen tenemos la referencia. Así que, bueno, vamos a ver qué tal funciona, al menos que sea capaz de hacer el agujero. Y luego ya veremos esa parte intermedia para qué vale. Ahí hemos hecho ya con nuestro punzón la marca, ponemos la pieza de hierro en su posición, la aguantamos firmemente y colocamos la broca en el taladro. Y ya está. Un poquito de aceite para lubricar y que no se nos caliente en exceso la broca, porque cuando vamos a hacer un agujero en una pieza, bueno, de hierro, se calienta, y si se calienta en exceso la broca se echa a perder porque pierde su dureza, así que por eso hay que lubricarlo muy bien. Bueno, hemos visto que ha hecho el agujero fenomenal. Ahora vamos a ver para qué sirve la parte intermedia, por ejemplo para quitar las rebabas que han quedado en el agujero, o también podemos usarlo para hacer cortes o agrandar otros agujeros en otros materiales, como por ejemplo la madera. Si tengo que dar mi opinión sobre estas brocas, creo que suman más que restar, ya que tienen dos funciones, así que si te han gustado, en la descripción del vídeo también tienes su enlace. Vamos a por el último producto. Esto, bueno, no es un lápiz ni un bolígrafo, pero bueno, como tenía forma así alargada, pues ahí lo he metido. Es para poner colonia. Oye, después de un día de trabajo haciendo agujeros con las brocas, ¿qué quieres que te diga? Pues hay que oler bien, hay que ducharse y luego echarse un poquito de colonia, pero a veces el bote de colonia es muy grande, ¿no? Y no podemos llevarlo a... bueno, no podemos llevarlo encima para ponernos nuestra colonia o perfume. Para ello vienen estos depósitos que, como veis, se rellenan súper fáciles. Se quita el taponcito a nuestra colonia, se va dando ahí como pulverizaciones y bueno, el líquido entra dentro del depósito y ya está. Volvemos a poner en el envase original el tapón, sigue funcionando, no hemos estropeado nada, y tenemos nuestro dosificador portátil de nuestra colonia o perfume favorito. Bueno, yo creo que es un punto extra, y es que es súper económico. Todo lo que os estoy enseñando en el vídeo es súper barato, y en este caso, bueno, es que viene hasta en un montón de colores. Aquí tengo dos, uno así más de chico y otro más de chica, pero bueno, hay muchos más colores. Y recuerda que todos los productos que han salido en el vídeo tienen su enlace en la descripción, también a Letyshops. Y si te ha gustado el vídeo, déjame un gran like, suscríbete aquí al canal de Llega Experimentos. Hasta luego, compañeros, chao chao. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.